Muy buenas tardes a toda América, muy buenas noches a Europa. Sábado 22 de mayo de 2022 desde México. Y se acerca un huracán y hay que tener cuidado, pero con toda la confianza. Un enorme gusto estar con ustedes nuevamente. Estamos a través de Facebook, de YouTube, del Zoom. En esta nueva presentación que a mí me enorgullece, me satisface estar con ustedes. Fíjense nada más el nombre, la depresión, la verdadera pandemia. Como siempre hacemos, amigos, en una semana explico en términos coloquiales la relación con este padecimiento, con todas las palabras que me pueden entender, no utilizando términos médicos, para que se pueda compartir con más personas, que entendamos este concepto, todo lo que se sabe, y se seguirá aprendiendo más de ella, de la verdadera pandemia, que es la depresión. Y la siguiente semana haremos el conversatorio. Todas las preguntas que tengan a bien hacerme llegar a través de los distintos medios, a través de las personas que estén conectadas y quieran preguntarlo directamente en Facebook o en YouTube, con todo gusto voy a resolverlas y la responder para la siguiente semana, que sería el primer sábado del mes de junio. Bueno, comenzamos. Sin más preámbulo, comenzamos con la depresión, la verdadera pandemia. Y hablar de esta palabra es hablar de una serie de situaciones entremezcladas, como ocurre con muchas enfermedades. Es decir, situación que nosotros vemos, que tenemos siempre a un conocido o un familiar que padezca de depresión. Pero ¿qué tan fácil es decir, está deprimido, está decaído, tuvo este desamor, por un decir, o esta pérdida de alguna persona y cayó en depresión? O no le va bien en el estudio porque está deprimido, o por la separación de sus padres, etcétera, o por la pérdida de su trabajo, está deprimido. ¿Qué tanto es importante saber esto? ¿Cómo interactuar todos estos factores para entender en sí qué es la depresión? Y ahí vamos poco a poco comentando, amigos, con ustedes. Primero, la depresión en sí, como una enfermedad del sistema nervioso, originada en el sistema nervioso, es el resultado de interacciones de muchos factores. Los factores psicológicos, los factores biológicos, los factores sociales. Es decir, se entremezclan muchos factores y trae en consecuencia la depresión. Por eso, en el transcurso del tema voy a ir desmenuzando cada uno de sus factores y la clasificación de la depresión, y no dejarnos llevar con el concepto de, por ejemplo, dolor de cabeza. Todo dolor de cabeza es migraña. Toda sensación de opresión es una falla cardíaca. O todo problema de decaimiento de la persona es depresión. Tenemos mucho a generalizar, cosa que no debe ser. Debe uno puntualizar y personalizar. Por eso veamos que estas interacciones entre lo social, lo psicológico y lo biológico son tremendamente importantes. Cómo la sociedad puede influir en la manifestación de la depresión, lo mismo que ocurriría con lo biológico, con lo genético y con la situación de la mente. ¿Qué es o cómo se define el concepto de depresión? ¿Cuál es el trasfondo? El trasfondo, evidentemente,
digamos, lo cardinal es la tristeza, la melancolía, la infelicidad, el derrumbamiento o el abatimiento de una persona. Entonces, si vamos en ese grado, en este tenor, podemos entender que muchas personas, o prácticamente podemos decir todas las personas de este mundo, nos sentimos en alguna ocasión así. Y por lo tanto pasamos por periodos cortos en depresión. Pero bien se dice que aquí es, desde el punto de vista ya general, que es cierto que pasamos por etapas nosotros en que podemos estar deprimidos, pero la intensidad y la duración del malestar son los que caracterizan ya la enfermedad. Pongo ejemplo, miren amigos, si nosotros nos dedicamos solamente a pensar que cualquier persona está triste y por consecuencia sufre de depresión, estamos generalizando. La depresión como tal, aparte de ser un estado de insatisfacción, es un estado de derrumbamiento, de tristeza, de infelicidad, de melancolía, debe durar y debe ser de moderada a intensa. Punto uno, y voy desde entrada con este concepto. Debe alterarnos nuestro ritmo de vida. En el momento que nosotros podamos llevarla perfectamente bien, ya no sería una depresión. Tiene otros nombres que es lo que voy a mencionar posteriormente. Para hacer depresión tiene que incluir mucha sintomatología, pero de mucha duración y de síntomas muy intensos. Pongo el ejemplo. Si tuviste una discusión con alguna persona a la cual tú aprecias mucho, puedes sentirte en ese momento triste y lo te va a pasar 1 o 2 días, pero vas a poder seguir haciendo tu vida normal y eso no se le llama depresión. Acuérdense, para decir depresión tiene que ser de síntomas profundos y duraderos. Por lo tanto, para diagnosticar una depresión en forma clínica, tiene que ver estos datos de infelicidad, de tristeza, de melancolía, de abatimiento, de frustración, con periodos prolongados, pero lo más importante, que interfieran con nuestro estilo de vida. Si ya no puedes ni ir al trabajo, ni mantener tus relaciones sociales, ni estar bien en la escuela, porque esta enfermedad te está bloqueando, pues entonces sí, has caído en una depresión. Entonces, para llamar depresión no solamente decir estoy triste, sino ya mucho tiempo y con mucha intensidad. Esas dos características son importantes para clasificar a la depresión. Por lo tanto, ¿cuáles son las causas? Bueno, si es una enfermedad tan compleja y es una verdadera pandemia, hay muchos factores que influyen para que una persona se deprima. Me han preguntado muchas veces si hay familias de personas depresivas. La respuesta es sí. Hay cierta tendencia genética a presentar una enfermedad del sistema nervioso. Llámese angustia, llámese depresión, llámese TOC. ¿Qué quiere decir esto? Que hay cierta vulnerabilidad genética o biológica para muchas personas en deprimirse. O sea, hay familias de personas con más vulnerabilidad para hacerse depresivas. Eso sería 1/3 de la causa y los otros 2/3 es la combinación social, es decir, ambiental, factores que influyen. Si la persona tiene tendencia depresiva y aparte tiene una situación emocional
y aparte tiene una situación económica o social que va en detrimento de su estado emocional, pues evidentemente se combina y se presenta como tal la depresión. Por lo tanto, hay una parte genética, se llama vulnerabilidad biológica, y hay todo lo que rodea a la persona, es decir, lo social, lo psicosocial, podríamos decir, ¿verdad? ¿Hay enfermedades que predisponen a la depresión? Por supuesto que sí. Estar enfermo del corazón, estar en un hacinamiento, como pasó ahora con la pandemia del COVID-19, enfermedades del sistema nervioso, enfermedades hormonales, como pasa con el problema del hipotiroidismo, sí, que desencadenan la depresión, y ellas tienen marcada causa. Pero me preguntará, entonces, ¿tienes que tener una enfermedad para deprimirte? No. Tienes que tener una tendencia genética a deprimirte. Ya dije que se llama vulnerabilidad biológica, y que haya factores que nos hagan manifestar la depresión. O sea, de por sí, una persona tiene la tendencia depresiva y además está pasando por un reto severo de una pérdida de trabajo, un divorcio, o la muerte de un familiar, etcétera, pues se va a manifestar obviamente la depresión. Ya teniendo este punto y esas bases, esas cláusulas, ¿qué es lo que la gente ve de la persona deprimida y qué es como realmente, amigos, se siente la persona que está deprimida? ¿Cómo lo notan? Pues el común denominador, dicen, estás triste, estás decaído, nada más. Y luego van a haber una serie de cuestionamientos que voy a mencionar al final, de cosas que no deben decírsele a una persona deprimida o, en todo caso, depresiva. Lo que podemos ver de una persona que está deprimida es solamente que está triste. Es el punto, así como la angustia es el pivote de la ansiedad, aquí la tristeza es el símbolo o el signo cardinal de la depresión, pero no es todo. La persona que tiene depresión tiene tristeza, ¿sí? Está desmotivada, tiene bajísima autoestima, no puede dormir, no come, o lo que come no siente sabor. Hay una sensación de culpa, se siente derrotada, se siente destruida, cansada, y en la mente siente que es nada. Dicen, entre un deprimido y un cero a la izquierda, creo que hay más el cero a la izquierda. Es decir, mucho cuidado y mucho respeto para una persona deprimida. Todo eso que ustedes ven es lo que la persona está sintiendo, aunque nada más se exteriorice la cara triste. Entonces, no es precisamente lo que uno vea para valorar el estado de depresión, sino todo ese juego de sensaciones tan desagradables que tiene una persona en depresión. Bueno, una vez que tenemos cómo se siente, aquí lo estoy ilustrando un poquito más para que veamos cómo creen la persona que tú te sientes si tú estás deprimido y cómo realmente te sientes. En la otra es exactamente un espejo, es decir, cómo nos ven esas personas. Ahora es cómo creen esas personas que te sientes y cómo realmente tú te sientes si estás deprimido. Es una mezcla de sensaciones que van a traer una consecuencia de verte triste. Y lo que te ven las personas es que estás triste. ¿Tú qué sientes? Una baja, muy baja autoestima, un cansancio, una derrota, una dificultad para pensar, para concentrarte,
quieres que nadie te moleste, que nadie te hable, no quieres pensar en nada, te da cansancio y al mismo tiempo no duermes porque estás cansado, pero el cerebro está bloqueado. Entonces hay un cansancio, pero al mismo tiempo no puedes dormir. O sea, cansancio con insomnio. Además, pésima autoestima. Y si además, como mencioné en las sesiones anteriores, la persona está cursando con ansiedad, se complica más todo. Porque aparte que está deprimida, es decir, con base en tristeza, al mismo tiempo hay angustia y agitación. Entonces, terrible combinación y existe la depresión ansiosa y la ansiedad depresiva. Entonces, esta combinación es terrible. Imagínense, las personas te están diciendo, estás triste, haz esto, haz lo otro, todos opinan. ¿Y qué pasa? Derrumbas más a la persona. Porque hay depresiones en que se tiene conciencia de la tristeza, pero hay depresiones mucho más agudas y que más agudas, más profundas, en la cual ni siquiera puedes pensar que tienes. No puedes razonar, estoy triste, sino simplemente es un estado de derrota en la cual ni siquiera puedes razonar tus sentimientos. Eso es más difícil aún, amigos. ¿Se dan cuenta? Y al mismo tiempo, problemas sociales, problemas económicos, descuido como persona, desaliño. La persona no quiere ni bañarse siquiera y no es por flojera, por favor. No se le agreda al deprimido de esa manera. Voy a comentarlo posteriormente. Y aparte, obviamente, si la persona tiene baja autoestima y tiene ansiedad y tiene problemas de insomnio, obviamente para las relaciones sociales están bajísimas y obviamente y en consecuencia para las relaciones sexuales igual. La depresión es una de las causas de trastornos del acto sexual. Pérdida de la libido, pérdida de la capacidad de erección o de sostener la erección. Y estoy hablando no solamente de hombres, también en la mujer ocurre, sobre todo cuando está en una etapa de posmenopausia, que pueden caer en depresión por trastornos hormonales y también un abandono a la persona y un desánimo. Y obviamente el apetito sexual queda evidentemente abatido. Entonces, mucho cuidado con los conceptos de depresión, porque no podemos hablar a la ligera. Vean, yo he revisado mucha información, amigos, y lo que les transmito desde aquí, desde Mérida, México, es lo que sé como médico, lo que estudio y buscar una forma de decirles algunos tips para que vayamos entendiendo esto. Por ejemplo, ¿qué es un episodio depresivo? Es cuando tienes a los síntomas intensos, continuos y durando varias semanas. Es un episodio depresivo. Está cursando en este momento con una depresión. Es decir, síntomas diarios, continuos, intensos. El trastorno depresivo recurrente es aquel en que ese episodio que duró varias semanas, mínimo 2, desaparece y a las semanas vuelve a aparecer y por eso se llama trastorno depresivo recurrente. Recurrir significa que vuelve a ocurrir. Tenemos también a la depresión bipolar, aquella en que alterna un estado depresivo con un estado de manía. Es decir, que la persona empieza a reírse por todo, está muy acelerada su mentalidad y la persona se ríe de todo y sin causa. Y es muy evidente en la persona bipolar que se deprime y a los 4 o 5 días la ves
muy bien vestida, riéndose, saliendo de compras y a comprar de forma compulsiva, etcétera. Vean, eso es el trastorno bipolar. Hay una que me llama mucho la atención, luego hablaré con las siguientes diapositivas en particular de algunas. Aquí estoy mencionando la generalidad. Por ejemplo, la distimia, que luego la trataré en una diapositiva, es cuando tienes los síntomas menos severos, pero mucho tiempo. Es decir, una persona distímica, y aquí se discute en si es una persona deprimida o no, si queda dentro de las depresiones. En la distimia, la persona tiene cierta tristeza, tiene cierta melancolía, pero son no intensos, pero sí duraderos. Lo típico en la distimia es el que le permite hacer su vida relativamente normal. Es decir, nunca se siente bien, está triste, está desmotivada, pero aún así asiste al trabajo, pero se la pasa semanas de esa manera. Estudia, meramente regresa a la casa, se acuesta, que sale un poco a caminar, se acuesta, no quiere salir a nada, nada la motiva. Entonces, la persona distímica es aquella que tiene síntomas muy ligeros de depresión, pero le permite hacer su vida relativamente normal. ¿Sí? Esta es, digamos, una depresión ligera. Lo típico es que dura mucho. En cambio, la depresión en forma de episodio es intensa y de muchas semanas. Aquí igual en distimia tarda mucho, pero es poco intensa. Lo característico del distímico es que puede seguir trabajando o yendo a la escuela. En cambio, en algunos tipos de depresión no puede hacer la vida cotidiana, sino hay una ruptura de la vida de relación. En el trabajo, en la escuela, en donde se hace esparcimiento, etc. Hay una que se llama depresión postparto, por ejemplo, y esa está muy estudiada, en la cual por una alteración de las hormonas en el embarazo, al final del embarazo y durante la lactancia, en la cual por un desorden hay un estado francamente depresivo, en la cual no quieren ni siquiera atender al bebé, no quieren tocarlo porque están deprimidas. Aquí se trata en conjunto con ginecología y obviamente psiquiatría por los medicamentos, pero sí hay la depresión postparto. Hay la depresión afectivo estacional, aquellas personas que se deprimen en invierno. Por eso la tasa de suicidios es más alta en invierno y sobre todo en los países donde la noche dura demasiado. ¿Sí? De las 24 horas dura demasiado y en la cual además, por decir, hay mucha nieve y no puedes salir por semanas de tu casa porque porque está nevando y es un tiempo inclemente. Entonces la sensación es de tristeza, que se llama de esa manera, trastorno afectivo estacional. Una vez que llega la primavera, como que la persona despierta, reacciona y se ordenan sus neurotransmisores. Existe la depresión atípica, en la cual hay otros síntomas que no son los comunes. Por ejemplo, en vez de perder apetito, les da mucho por comer y están deprimidas. Y en vez de estar con insomnio, tienen somnolencia. Todo el día se están bostezando. Y otra que menciono en forma breve, la depresión psicótica. Amigos, cuando escuchan la palabra psicosis, significa ruptura en la mente. Entonces ya hay una pérdida del contacto con la realidad. Esa depresión psicótica ocurre cuando ya hay alucinaciones junto con el estado de tristeza y melancolía. Estamos ya a otro nivel de depresión, porque desde que la persona alucine, ya perdió contacto con la realidad. ¿Sí? No voy a extenderme más en este punto para no confundir, nada más dar en el entendido
que la depresión es un estado delicado en la cual la base de la tristeza tiene muchos síntomas y signos y que tiene que ver con nuestros genes y que tiene que ver con nuestro estado psicosocial. ¿Correcto? Veamos. En la depresión reactiva es aquella en la cual, pues, por un motivo externo, es decir, una reacción a algo, tenemos estos síntomas. Evidente, vean, el punto álgido, el punto base es la tristeza. La persona está triste, está melancólica. En consecuencia, hay fatiga, hay cansancio, puede o no haber ansiedad, angustia, y hay también en que la persona está en un lugar y no disfruta estar en ello. Y no solamente no disfruta estar en ese lugar, no disfruta nada. Ya hablaré de un punto en las siguientes láminas de este tipo de depresión. Algo vital, como hay cansancio de toda índole, sobre todo cansancio mental, pues evidentemente hay una falta de concentración y las calificaciones, por ejemplo, en la escuela van a bajar porque por más que quiera, no puede concentrarse. Está lee y lee y lee, cierra el libro, abre el libro, se duerme o descansa sobre el libro, llora, intenta leer y leer y no logra concentrarse. Es un dato muy relacionado con la depresión. Ahora vamos a mencionar algunas de las depresiones o tipos emocionales relacionados con la depresión. La que yo les insisto mucho es esta, que es distimia. Muchas veces no se clasifica dentro de las depresiones. Dis significa dificultad o deterioro. Y timia viene de timos, que significa sensación, emoción. Entonces tiene emociones difíciles o dificultosas. ¿Qué quiere decir con esto? Que la persona que tiene distimia está deprimida o está irascible, irritable, como que siempre está molesta o con una cara de inexpresión, no come, no tiene energía, está fatigada, se considera con una autoestima muy baja y ella misma dice, no puedo, no lo voy a conseguir, no lo voy a lograr, es mucho para mí, etcétera. Y por lo tanto, ni siquiera puede concentrarse. No puede concentrarse, no puede entender qué está pasando y puede caer en los excesos o dormir demasiado o no dormir, comer demasiado o no comer. Lo típico es que la persona distímica tiene síntomas prolongados, pero no profundos. Y además puede seguir llevando su vida. Es decir, la ves triste, en el trabajo está sentada, no habla o hace lo que tenga que hacer, por ratito se levanta, no hace vida de relación, puede tendencia a llorar, no puede concentrarse, está haciendo algo y no lo termina. Entonces, este tipo de trastorno que se llama distimia es el más común que existe. Algunos psiquiatras o neurólogos lo clasifican dentro de las depresiones y otros lo dejan fuera de ellas porque te permite seguir llevando tu vida de alguna manera, según llevando tu vida, pero es muy intensa en duración, muy duradera, aunque poco agresiva en profundidad. Es decir, no es tan profunda y nos permite entonces seguir llevando nuestra vida más o menos normal. Pero tenemos esos rasgos de que unos días comes, otros días no comes, unos días duermes mucho, otros días padeces insomnio. No sabes tomar decisiones, no puedes, o a veces te ven con cara de molesto, otros con cara de angustiado, otros con cara de agresivo, etc. Esa es la más común de los trastornos
y se llama distimia. Les presento, amigos, a la distimia. Como les digo, algunos psiquiatras lo clasifican dentro de las depresiones y otros lo dejan fuera con ese solo nombre de distimia. No es una depresión distímica, sino distimia, diciendo que si puedes llevar tu vida de alguna manera cotidiana, no estás deprimido. Otros dicen que sí, es una depresión ligera, pero muy duradera. ¿Ok? Con ustedes, distimia. Tenemos otro dolor de cabeza. La persona ciclotímica. La palabra ciclo viene de kiklos, redondo, circular. Y tímico, ya les dije que es sensación. Entonces tienes sensaciones que van haciendo un círculo. Es decir, termina una, empieza otra, y donde termina esta, empieza otra, y así se van cerrando. Y este es la típica persona bipolar, es decir, maníaco depresiva. Un tiempo está eufórica, un tiempo está deprimida y triste. Un tiempo está eufórica, un tiempo está deprimida y triste. ¿Sí? Y va, pero la euforia no es tan intensa y la depresión tampoco es tan profunda. Lo llamativo es cómo va cambiando un estado anímico a otro en cuestión incluso de días. Hay días en que no quiere nada y hay días en que quiere hacer todo. O se pasa organizando una fiesta muy feliz, muy contenta la persona, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y luego cae en depresión y dice, ya no quiero ir, ya no quiero nada. Eso es una persona ciclotímica. No es una persona o paciente psiquiátrico. Es una persona que tiene cambios, tiene una trastorno tan rápido, tan volátil del estado anímico, que un día te dice sí y otro día te dice que no, pero es evidente que es una enfermedad bipolar. Es decir, no es lo mismo una persona ciclotímica que una persona voluble o pusilánime. Eso es muy distinto. En la persona ciclotímica, por un lado está muy eufórica y por otro lado está deprimida. Lo típico es pasar de un estado a otro. ¿Sí? Eso es la ciclotimia. Ahora viene un dolor de cabeza. ¿Qué es la anedonia? La anedonia es una enfermedad dentro del grupo de la depresión. Vea qué tan intenso es hablar de esto, qué tan importante para no estar catalogando nada más hacia las personas. La persona que tiene anedonia tiene percepción de todo lo que le rodea, todo lo percibe bien. El problema es que no disfruta absolutamente nada. No disfruta nada de la vida. Es decir, todo lo hace porque hasta eso puede fingir perfectamente estar contenta, pero en el fondo hay un vacío en que no disfruta absolutamente nada. Está en un lugar, parece que está sonriendo, pero no le agrada absolutamente nada. Puede fingir. Aquí el problema es esta persona que queda atrapada dentro de una mente que no disfruta absolutamente nada. Y no es que yo diga que no se ría, que no se carcajee, sino simplemente que nada la motiva. Le preguntas, ¿qué te gusta hacer? Nada. ¿Te gusta bailar? No. ¿Te gusta caminar? No. ¿Te gusta comer? No. ¿Te gusta la playa? No. ¿Te gusta ir a la montaña? No. ¿Te gusta el alpinismo? No. ¿Te gusta el calor? No. ¿Te gusta el frío? No. O sea, nada la hace disfrutar. Puede hacer las cosas, amigos, sí. Puede hacer las cosas, pero no hay ningún gusto por nada. La hace por hacer. La hace por complacer a otras personas, a su familia, pero no hay un disfrute que se note que está inmerso en el placer
de hacer las cosas y de disfrutarlas. Que se relaciona con muchos síntomas, sí, que se clasifica dentro de las depresiones, sí, pero para mí es importante entender aquí que ella puede fingir. El problema es que la persona no disfruta absolutamente nada. Puede comer o no comer, puede estar fatigada, puede no estar fatigada, puede tener trastorno de ansiedad. El caso es que nada de la vida, en situaciones agradables, en situaciones cotidianas, nada, absolutamente nada, la hace sentir satisfecha. Y es lo triste en este caso de la anedonia. An es sin, dos, disfrute, sin disfrutar absolutamente nada. La persona está sufriendo muchísimo porque no logra encontrar algo que la motive en su vida. Esto es triste. Eso es triste para esa persona y hay que ayudarla. Hay que entender que la mente de cada persona es distinta y como ya he mencionado cuando hablé de ansiedad, se manejan muchos, pero muchos neurotransmisores, sustancias químicas. Por uno de ellos que esté trabajando de más o de menos, queda completamente desordenada nuestra mente. Bueno, existe una depresión que es, creo yo, que la más común y la menos estudiada. La depresión enmascarada. Porque cuando uno le preguntan, ¿qué piensas o cómo defines a una persona deprimida? Una persona que está triste, una persona que llora, una persona que no quiere salir, una persona que no se arregla, etcétera. Y en parte hay razón, hay una desmotivación, hay un trastorno de neurotransmisores, digamos que hay una parte genética, hay una parte psicosocial, ahí está la parte ambiental, etc. Pero esta es para mí la más difícil, la enmascarada. Aquella persona que tú no notas su tristeza, sino es la persona que se la vive enferma, que un día le duele la cabeza, que un día se enferma de gripa, que otro día tiene problemas de colon, que otro día tiene una erupción en la piel, que otros días no ha dormido y que le duele mucho la cabeza, que de repente tiene zumbidos en el oído, está somatizando. Entonces, este tipo de depresión es difícil de diagnosticar porque como está enmascarada, le pregunto, ¿te sientes triste? No. ¿Te sientes mal? No. ¿Y qué te pasa? Pues no, me molesta estar enfermo todo el tiempo. Me molesta tener siempre dolor de cabeza, me molesta tener siempre problemas de mi colon y no salgo de una, ya caí en otra y no salgo de una, ya caí en otra y me la paso enfermo todo el tiempo. Y tengo que estar todo el tiempo tomando pastillas o ciertas terapias, etc. Esto se debe a la somatización. Es tanta influencia que tiene el sistema nervioso sobre nuestros distintos órganos, aparatos y sistemas del cuerpo que podemos estar engañados. Yo lo que sugiero es conversar con la persona porque puede ser que tenga un trasfondo, ¿correcto? Un trasfondo. ¿Qué quiere decir que tenga un trasfondo? Es que esa persona que se enferma mucho o tiene alguna alteración inmunológica que la está haciendo enfermarse constantemente por sensibilidad, o es una persona que tiene su estado anímico tan bajo que entonces sí, las enfermedades se manifiestan. Y no estoy diciendo que él se invente, no estoy hablando de una persona que finja que le duele algo, sino que esté somatizado y que realmente se inflame el colon o realmente tenga dolor de cabeza. No estoy hablando de una persona hipocondríaca, estoy hablando de una persona que está deprimida y su depresión la manifiesta enfermándose constantemente. ¿Se dan cuenta? Por eso se llama depresión enmascarada, porque le vas a preguntar,
¿Estás triste? Te va a decir no. ¿Estás melancólico? No. ¿Estás con algún problema de decaimiento? No. ¿Cuál es tu único problema? Me estoy enfermando a cada rato. Entonces, después de hacer una conversación o referirla a un facultativo, una persona que converse con ella, se puede llegar al diagnóstico que el trasfondo es una depresión. O sea, vean que no es sencillo decir, estoy triste, estoy deprimido. Puede ser lo que sea, una distimia, o podría ser una persona bipolar, o puede ser que sea una depresión lógica, entendida por una disfunción y que te dejó una marca a un tiempo, porque te va a alterar tu orden de cosas. O sea, es normal sentirse triste por la muerte de un familiar. Es normal, es lógico, es humano, porque hay una afección y eso pone a la persona triste. Pero no quiere decir que con eso la persona ya está deprimida, sino que tiene tristeza y se le da un tiempo para que el cuerpo se acople, se acomode a ese nuevo estilo de vida y reaccione. Ahora, si en vez de ir mejorando, va profundizando los síntomas y va durando mucho, entonces sí, se puede pensar en una depresión. Yo me acuerdo perfectamente de un maestro que tuve hace unos años que decía que todos tenemos rasgos depresivos, así como rasgos ansiosos, y que es normal, como el llamado me levanté con el pie izquierdo, por ejemplo. Bueno, aquí hacemos mucho en mi país, en México. Me levanté con el pie izquierdo porque todo me sale mal, o estoy decaído, todo me va a pasar. Y que es normal que tengamos esos días, pero lo que no sea el común de nosotros, sino lo que sea lo ocasional y que esto no interfiera en nuestro estilo de vida. Porque si esos estados van a favorecer que yo tenga problemas con todos los vecinos, o qué va a hacer, va a favorecer que yo deje de ir a un club que me gustaba ir, o qué va a hacer que yo no pueda rendir en la escuela, se va prolongando. Entonces sí, ya se puede poner el nombre completo de estás sufriendo de esta verdadera pandemia que es la depresión. Amigos, ¿a qué voy con esta conversación, esta presentación de la depresión a grandes rasgos? No es una ponencia, es una plática que con mucho gusto he preparado para ustedes. Qué triste oír que se le diga a una persona, tu problema está en tu actitud. Lávate la cara, arréglate, sonríe y salte a la calle. Qué poco sabemos y qué poca empatía estamos teniendo. No estoy diciendo que se le apapache, que se le proteja, etcétera. Estoy diciendo que uno se ponga en el lugar de la persona para entenderla. Porque si le dices sonríe, deja de estar acostado, levántate, haz ejercicio, cambia tu manera de pensar, no te preocupes tanto por tus problemas, como una palmada en la espalda, más que palmada parece ser un golpe duro, un golpe fuerte. Porque si la persona no tenía conocimiento real de lo que estaba sintiendo, tú con tu forma de comportarte así con ella, le bajas más la autoestima. Porque te va a ver y va a decir, estoy perdido. Si eso ven de mí y que lo ven tan sencillo, entonces que está mal soy yo y no voy a salir de esto. Entonces va hundiendo y profundizando más en su problema. Entonces, nunca decirle a una persona, por ejemplo, con ansiedad, como mencioné en las semanas anteriores, decirle, cálmate, contrólate, tranquilo. Y una persona que está deprimida le digas, cambia tu actitud, cambia esa cara de tristeza que tienes, lávate la cara, arréglate, vístete, salte.
No te preocupes, todo va a solucionarse. No, amigos. Aquí le doy una pauta de qué es lo que debemos hacer, porque ya les he dicho que no es solamente que está triste y ya. Es una sucesión de hechos o de trastornos tan severos que la persona incluso, en algunos casos, puede tener conciencia de que está deprimida. Pero amigos, cuando la depresión es mayor, no tienes ni conciencia de que estás deprimido, porque no puedes ni razonar qué es la tristeza, ni razonar lo que es la depresión. Por ejemplo, dice, a una persona que está deprimida, en vez de decirle, sal, distráete, disfruta, ponte con ella. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo te puedo ayudar? En vez de que le digas, debes poner de tu parte. La estás dejando solo o sola a esa persona y le estás haciendo que ella resuelva ese problema. Ella puede hacerlo. Decirle, no, estoy contigo. Yo te acompaño. En vez de que le digas, no pienses tanto, los problemas se van a solucionar. Tranquilo. Digas, no es tu culpa. No es tu culpa. Yo te ayudo. Yo te acompaño. Es un acompañamiento el que hay que dar a esa persona. En vez de que le digas, no sé por qué estás así, es otra vez el acompañamiento. Me tienes contigo. Para lo que tú necesites, yo te voy a ayudar. Una de las muy conocidas. No sé por qué estás así, si nada te hace falta. Sería como para contestarle. Si yo supiera por qué estoy así, no lo estuviera. ¿Te das cuenta? Esa persona no sabe por qué está así. A veces entiende que está deprimida, está triste, pero no sabe por qué. En cambio, volvemos a la parte del acompañamiento. Vean que esta parte es vital. Hay que ir acompañando a la persona. Eres importante para mí. No estás solo, no estás sola. No es tu culpa el problema. ¿En qué te puedo ayudar? Es el acompañamiento. En vez de ser uno inquisidor diciéndole, haz esto, levántate, cámbiate, sonríe, pon de tu parte, resuélvelo. Estoy contigo, en qué te ayudo. No estás solo, no es tu culpa. Yo estoy para apoyarte, etc. Otra terrible que se le dice, claro, que la persona que lo dice no lo está haciendo con ningún afán de ofender, es obvio, pero ¿cuánto daño le haces a esa persona el no saber cómo llevarte o cómo referirte a una persona deprimida? Eso de que lo tuyo se soluciona teniendo una gran fuerza de voluntad. O sea, tú lo puedes solucionar, tú sabes. Una palmada en la espalda. No, dile, sé que estás mal, sé que te sientes mal, no te voy a dejar. Es decir, el acompañamiento. Que la persona no se sienta sola, aunque diga quiero estar solo, te quedas sentado allá un rato, que ve que estás con él. Claro, que muchas veces requiere tratamiento, muchas veces requiere psicoterapia, muchas veces requiere suplementos, que se estabilice su sistema nervioso. ¿Qué más quisiera la persona que no estar deprimida? ¿Qué más quisiera no estar deprimida? Pero esto muchas veces, como ya les he mencionado, hay muchos tipos de depresión y hay un factor genético que está siempre presente, en mayor o menor grado. Yo me acuerdo perfectamente que traté hace años a una familia en que la madre era esquizofrénica, la hija es crisis de ansiedad, el otro hijo tuvo trastornos de bipolaridad, el otro se suicida por una depresión, un episodio depresivo. El otro hijo cayó en depresión y ya no se levantó, perdió dinero, perdió
todo lo que tenía, perdió a su familia, siendo una persona de mucha solvencia económica. Y el más pequeño tenía crisis de angustia y cuando supo que tuvo cáncer, se atacó a su propia existencia. Y fue una madre y sus 5 hijos. Es decir, todos con problemas mentales de alguna u otra manera. Así que mucho cuidado con lo que se les dice a las personas. Sabemos que no lo estamos haciendo de mala intención, pero no expresarnos con la persona que te dice que la veas deprimida. No es palmadita, estoy contigo, yo te apoyo, no te voy a abandonar, no es tu culpa, aquí estaré siempre para apoyarte, quiero lo que necesites, estoy para servirte, de una manera de sensibilizar a la persona. Amigos, por mi parte, es todo, ¿sí? Fue muy emotivo conversar un ratito con ustedes el día de hoy, sábado, 28 de mayo, ya estamos terminando el mes de mayo. Es grato haber conversado un rato con ustedes de este tema. La próxima semana haremos el conversatorio de la depresión y pueden preguntarme distimia, ciclotimia, anedonia, ¿sí? Las afectivas, las depresiones estacionales, todo lo que ustedes quieran saber, las bipolaridades. Y les voy a dar el trasfondo de todo, pero ya les adelanté que tiene una parte genética y una parte socioemocional. Obviamente, importantísimo lo biológico. Por mi parte es todo. Muy buenas tardes, América. Muy buenas noches a Europa. Un servidor, Rafael Toraño Lizama, desde Mérida, Yucatán, en la República Mexicana. Y les invito para el día de hoy, 9 de la noche, tiempo de México, Perú, Ecuador y Colombia, con nuestro Descubre Internacional en nuestra Academia de Liderazgo, con 2 grandes líderes de México y una gran líder, la señora Meyer, desde la hermana República de Colombia. Repito, muy buenas tardes, América, buenas noches a Europa y por favor hagan sus preguntas a través de Facebook, YouTube y también del Zoom. Con todo gusto, en el transcurso de la semana las leeré y la próxima semana se las aclararé. Estaré con ustedes, será un honor para mí. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Rafael Toraño, gracias. Inmunotech 3.0 está en marcha. Ahora es el momento de llevar tu carrera al siguiente nivel de maestría. Disfruta del fin de semana que puede cambiarlo todo para ti. En este momento, el primer All-In Weekend debería ser el evento más importante en tu calendario. Te ayudará a poner en práctica todas las nuevas herramientas y habilidades que has desarrollado en InmunoFest y te mostrará cómo aplicarlas para crear un hipercrecimiento el resto del año. En este gran evento podrás disfrutar de sesiones que te enseñarán a desarrollar más clientes, conocer nuevas personas, hacer invitaciones atractivas y convincentes, presentar como una verdadera estrella de rock, inscribir a más consultores, desarrollar líderes en tu equipo y crear una duplicación masiva con tu equipo. Las sesiones serán presentadas por los mejores consultores platino de Inmunotech, que te compartirán exactamente cómo lograron superar la mediocridad para convertirse en los mejores. Y por supuesto, podrás escuchar a nuestro visionario CEO Mauricio Domenzain. Disfrutarás una sesión de capacitación con los íconos de la industria Jaime Lockyer y Randy Gage. Este año puedes elegir entre 3 lugares. Ya aprendiste nuevas habilidades. Ya has asistido a diferentes eventos. Ya te has inspirado. Pero nunca habías aprendido, ni te habías inspirado, ni habías experimentado nada como el primer All-In Weekend. Los mejores consultores platino de todo el mundo estarán allí para ayudarte a unirte a este exclusivo club.
Haz lo que tengas que hacer para acudir a uno de estos lugares. Ve ahora mismo a tu centro de negocios y asegura tu lugar.